Los mediums pueden sufrir la suspensión o pérdida de su facultad. Bienvenidos a una nueva entrega del programa Luces para el Alma, un espacio creado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, que busca la divulgación de la doctrina espírita a partir de todas las preguntas o inquietudes de nuestros suscriptores. Hoy tenemos un tema muy especial y también tenemos un invitado muy especial, nuestro compañero Hugo Guzmán. Buenas tardes, Hugo. Buenas, Víctor, buenas a todos. Una alegría para mí estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes estas enseñanzas de la doctrina espírita, que son para todos nosotros realmente un bálsamo de esclarecimiento y de esperanza para nuestras aflicciones también, ¿no? Y nuestras dudas que todos tenemos. Gracias, Víctor, por la invitación. Bueno, Hugo, hoy tenemos para tratar este tema, es necesario que sepamos qué es la mediunidad y cuál es su finalidad. Sí, realmente la mediunidad es una facultad, es decir, es una facultad que Dios nos permite, y esta misma facultad se caracteriza porque gracias a ella podemos intercambiar información entre el mundo espiritual y el mundo material. La facultad que nos permite ese intercambio nosotros la conocemos como mediunidad, y aquel que tiene esa facultad de permitir este intercambio entre los dos planos de la vida se le conoce como medium, y tiene como finalidad demostrar la inmortalidad del alma, es decir, que seguimos viviendo después de la muerte, de que con la muerte del cuerpo el espíritu se libera y recobra su inmortalidad. ¿Quién demuestra esa inmortalidad? ¿Quién demuestra la sobrevivencia del alma? Gracias a la mediunidad. Entonces, los espíritus se valen del medium, que tiene la facultad mediúnica, para transmitir las informaciones y las comprobaciones de que la vida continúa después de la muerte del cuerpo. La mediunidad, Hugo, ¿tiene algún componente orgánico o es algo netamente espiritual? Realmente tiene un componente orgánico. Allan Kardec lo dijo muy bien y nos comentó de que la mediunidad es una predisposición orgánica. Pero Juana de Ángeles y Manuel Filomeno de Miranda, estos espíritus buenos a través de la mediunidad de Divaldo Pereira Franco, nos dicen de que la facultad es del espíritu realmente, del espíritu como ser inmortal, pero que cuando reencarna le plasma a las células una predisposición orgánica tal que le permite ser intermediario o puente entre los dos planos de la vida, el plano material y el plano espiritual. Entonces, desde un punto de vista espiritual, la facultad es del espíritu, pero él plasma en las células las condiciones para que la mediunidad pueda manifestarse en este plano material. Siendo una facultad, así como tenemos la facultad de ver, de oír, de sentir, la facultad de la mediunidad se puede suspender. Realmente, si analizamos la pregunta, nos damos cuenta que cualquier facultad puede ser suspendida, así como la vista. Hay personas que pierden la vista, hay personas que pueden perder la audición, el gusto, el tacto también, la sensibilidad a través de los nervios sensores. La mediunidad también puede sufrir su suspensión. Y puede sufrirla porque realmente es Dios realmente quien nos permite reencarnar, venir a la tierra en una nueva existencia con esta facultad. Y casi siempre venimos con la facultad mediúnica como una forma de prueba o de reparación de los errores cometidos en el pasado. Muy raras ascensiones reencarnan espíritus con misiones muy marcadas, espíritus superiores, que traen esta facultad para ayudar en el avance de la humanidad. Pero la gran mayoría de nosotros venimos con esta facultad de prueba. Y muchas veces el medium, a enfrentar estas pruebas y no superarlas, Dios puede establecer de que sea suspendida momentáneamente, en un caso para que el medium pueda analizar, de cierta manera, cómo está utilizando esta facultad, si está dándole un buen uso, si la está llevando correctamente, si está ofreciendo el consuelo. Entonces vemos que la mediunidad puede ser suspendida cuando hay un mal uso especialmente, y a veces como prueba, para que el medium analice cuál es su comportamiento y cómo va él a reaccionar o asumir las acciones en el momento que no tenga la mediunidad o que la mediunidad no se esté en cierta manera manifestando, ¿no? Porque la mediunidad depende de los espíritus. Yo puedo tener la facultad, pero si los espíritus no deciden comunicarse, no deciden establecer
ese contacto conmigo, la manifestación no se da. Entonces eso ahí, en cierta manera, la manifestación de la mediunidad puede ser suspendida como prueba para el medio. Entonces, para entender mejor esto, queremos hacer énfasis a través de esta pregunta. ¿Se pierde realmente la facultad o es que los que se comunican, que son los espíritus, se van alejando? Eso es algo que la mayoría de las personas que no leemos o no estamos estudiando constantemente la doctrina espírita, principalmente el libro de los medios, pensamos. Pero está claro que la facultad en sí no se pierde. Realmente lo que ocurre es una suspensión, por eso se habla de suspender. Cuando tú suspendes, quiere decir de que la facultad puede quedar ahí latente, pero ella para manifestarse necesita de la presencia de los espíritus. Y si los espíritus encargados de esa mediunidad deciden no manifestarse, pareciera, entre comillas, que se perdió la mediunidad, pero la facultad no se pierde. Lo que queda es, en cierta manera, ahí latente a la espera de los designios divinos. ¿Qué va a pasar en ese caso? Porque puede ser una prueba o puede quedar suspendida durante la existencia. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios permite que sea suspendida, no una pérdida de la facultad, sino suspendida su manifestación para que el medium no se equivoque. Porque a veces como medium hacemos mal uso de ella o tenemos comportamientos morales contrarios a la moral que pueden llevar a nuestra facultad mediúnica a ser presa de los espíritus inferiores, espíritus que desde el plano espiritual intentan perturbar para que el medium no cumpla su tarea. Entonces, como medium, cuando somos invigilantes, atraemos la presencia de espíritus inferiores que pueden generar complicaciones en nuestra propia vida y en la de aquellos que nos rodean. Entonces, Dios dictamina en ese momento y con la ayuda de los otros espíritus buenos y superiores, dictamina que la mediunidad sea suspendida. Pero no es una pérdida, simplemente se suspende la manifestación de esa mediunidad. Y los espíritus, en cierta manera, se alejan, los espíritus buenos se alejan de ese medio que no usa bien su facultad. Hasta aquí estamos entendiendo que la misericordia divina nos ayuda, ¿verdad? Totalmente. Sí, al no permitir que otros espíritus, por el mal uso que se está dando a la mediunidad, espíritus inferiores influencien al medium, ¿verdad? Así es, Víctor. Pero puede ocurrir el caso también que la mediunidad, en los casos de prueba, a veces es atenuada con la suspensión. Pero hay momentos en que la mediunidad se caracteriza por un tono expiatorio, es decir, muchos de nosotros que en vidas pasadas atormentamos o hicimos mal uso de la mediunidad, podemos reencarnar con la mediunidad, pero de forma expiatoria. Es decir, sufrimos la influencia pertinaz de espíritus inferiores de forma constante. Y el medium encuentra muchas veces mucha dificultad en poderse liberar de esa influencia espiritual. Entonces se torna un poco la manifestación mediúnica un poco expiatoria. Viene como una forma de expiación en el medio. ¿Por qué? Por los errores del pasado. Entonces vemos de que hay veces en que Dios nos da la oportunidad de que a través de la buena práctica de la mediunidad podamos liberarnos de esa influencia. Pero hay veces que no damos la talla moral y Dios permite, no la suspende, sino que permite que vivamos esos procesos obsesivos, esas influencias insistentes de espíritus inferiores. Y la mediunidad de ahí toma un tono expiatorio, más no es suspendida. Entonces vemos, como tú lo decías, cuando es suspendida es un acto de misericordia de Dios para con el medio. Sí, eso es importante entenderlo. Hay un autor espiritual, Manuel Filomeno de Miranda, a través de la mediunidad de Divaldo Pereira Franco, en su momento hablaba de las perturbaciones a nivel mediúnico. ¿Esto qué relación tiene con el tema de hoy? Sí, bueno, realmente mucho, mucho, mucho. Es un tema de mucha importancia, porque realmente cuando nosotros como medium no tenemos la disciplina moral, no somos perseverantes en el estudio, en la asistencia al centro espírita, que es donde debemos practicar la mediunidad con un grupo adecuado para esa práctica, cuando perdemos la sintonía con el bien, la sintonía con el amor, la sintonía con la caridad, cuando realmente nos llevamos hacia los desequilibrios emocionales, ocurren las perturbaciones espirituales. Porque la mejor forma de prevenirnos contra todas estas perturbaciones de tipo espiritual es la práctica del bien. Entonces, y es cuando surge la obsesión, que es la acción persistente de un espíritu inferior sobre otro.
Y en el medio, esa influencia es bastante notoria. Y el caso más grave de la obsesión, sabemos que hay obsesión simple, ahí está la subyugación, que es un caso donde la voluntad del medium se ve comprometida, pero el caso más complejo, y es el que Allan Kardec toca, es el caso de la obsesión por fascinación, cuando el espíritu inferior crea en el medium una ilusión. Entonces el medium comienza a sentirse que es el mejor, comienza a sentir que sus comunicaciones son las únicas valiosas y las de los demás no tienen importancia. El medium comienza a alejar a todas aquellas personas que le pueden ayudar a salir de ese estado de fascinación, de esa ilusión que le creó el espíritu inferior. Y hay casos donde estas perturbaciones crean bloqueos psíquicos. Es decir, el medium no capta nada, no percibe nada, pero es tanta la perturbación espiritual que genera a veces hasta confusiones mentales en el medium. Y eso lo planteamos en el fenómeno de Miranda en sus libros. Pero en esos casos, muchas veces, como ya lo dijimos, Dios permite que la mediunidad sea suspendida. ¿Para qué? Para que el medium no se comprometa. Es un mecanismo de protección. De protección para el medium, cuando tiene algunos méritos. Porque muchas veces el ayudar a los demás nos da méritos. Hay muchas personas que ayudamos, que servimos, pero no hacemos el cambio interior. Entonces uno se pregunta, si hemos ayudado, si hemos consolado a muchas personas con el conocimiento, pero no hemos cambiado, ¿qué valor tiene la ayuda que damos si todavía no hemos reformado íntimamente? Ganamos méritos. El bien que hacemos a los demás nos da méritos. ¿Para qué? Para estos casos de protección, de ayuda, que por misericordia Dios nos da para que no nos comprometamos más. Entonces, todo el bien que hacemos tiene su valor, no se pierde. Y cuando el medium experimenta esta suspensión, debe en cierta manera dar gracias a Dios y armarse de mucha paciencia. Esto me asalta una pregunta inmediatamente. Recordaba las experiencias de algunas personas que tienen muchas percepciones fuera de las casas espíritas y que a partir de la llegada a la institución espírita dicen que perdieron la mediunidad, que algo les hicieron en la casa porque afuera perciben, pero aquí dentro de la casa espírita no perciben. ¿Qué puedes decir al respecto a partir de tu experiencia? Sí, la mediunidad es una facultad propia del espíritu que se reviste de células, ya lo vimos, pero tiene un componente fundamental que es la sintonía. Entonces, muchas de nuestras percepciones como medium, antes de llegar al centro espírita, antes de adentrarnos en el conocimiento de la doctrina espírita, ocurrían en una franja vibratoria en la cual éramos muy afines y que no era fácil percibir. Casi siempre eran percepciones de espíritus que nos molestan, que no nos dejan dormir, sensaciones, voces, escuchamos que no nos dejan tener una vida de relación diaria, normal. Pero cuando llegamos al centro espírita y comenzamos a cambiar la sintonía, ya esas percepciones cambian. Y ya nos toca, en cierta manera, como medium, no es que perdamos la mediunidad, sino que el mundo espiritual nos protege. Nos protege y nos da un tiempo para que vayamos mejorando moralmente y entrando en otra franja vibratoria más elevada. Y podamos así tener otro tipo de manifestaciones. A mí me ocurrió así realmente. Cuando yo llegué al centro espírita, yo presentaba la mediunidad y presentaba muchas perturbaciones espirituales, persecuciones espirituales. Casi todas las noches veía a los espíritus que me molestaban, no me dejaban dormir. Y cuando comencé en la tarea espírita, hubo una suspensión de esas percepciones. Ya no tenía esas percepciones bastante inferiores. Y en la medida que comenzamos a estudiar, la misma ayuda divina me dio un tiempo para estudiar y comprender lo que era la doctrina espírita. Y en la medida que fui con el estudio, ya comenzaron a haber otro tipo de percepciones, pero en forma gradual. Y aún hoy seguimos como grupo, como otros compañeros medios, seguimos estudiando, preparándonos. ¿Por qué? Porque no estamos exentos de la influencia de espíritus inferiores a raíz de que todavía tenemos imperfecciones. No estamos exentos de esas perturbaciones, no estamos exentos de la suspensión de la mediunidad. Y por eso, en forma gradual, debemos siempre ir mejorando moralmente para que nuestras percepciones como medium vayan mejorando y no venga a ocurrir la suspensión por el mal uso que podamos hacer de ello. Muy bien. Hugo, ¿qué actitud recomiendas a aquel medium que vive esta situación de la suspensión temporal de la facultad mediúnica? ¿Qué actitud debe tomar para evitar caer en ciertas situaciones donde el orgullo pueda hacer mella? Sí,
es cierto que en muchos medios, por el orgullo, dejándose ya por el orgullo y porque tienen cierto estatus, dicen que tienen buena mediunidad, y, y al ver suspendida su mediunidad, algunos por invigilancia recurren al fraude, es decir, inventan cosas o se imaginan cosas. Estamos hablando de la suspensión, no estamos hablando de aquel medium que puede vivir un proceso de fascinación. Porque un Así. proceso de fascinación ocurre el fenómeno mediúnico, pero de forma perturbadora. Pero estamos hablando de suspensión de la mediunidad, que no es pérdida, sino una suspensión de las manifestaciones. Hay medios que recurren al fraude, inventan para quedar bien. Entonces, ¿qué es lo que recomienda la doctrina espírita? La paciencia. Llenarse de paciencia, no desesperarse, confiar en Dios. Utilizar ese tiempo para la meditación, para el análisis de los comportamientos, de las actitudes, del uso que le estábamos dando a la mediunidad. Porque donde viene esa prueba es porque algo debemos aprender de esa experiencia. Y con la paciencia, si nosotros hacemos esfuerzos morales, transformamos y trabajamos en aquellos defectos que nos marcan la existencia, lo más probable es que la facultad vuelva otra vez a su manifestación. Los espíritus buenos nos ayuden y surjan mejores fenómenos. Porque sabemos que esa suspensión ocurre para evitarnos errores, para evitarnos comprometernos de manera moral o con ciertas situaciones difíciles. Entonces Dios siempre nos brinda esta oportunidad en estos instantes de la suspensión de la mediunidad para meditar, para reflexionar, para cambiar aquello que no está bien en nosotros. Y estudiar, ¿no? Estudiar, seguir frecuentando el centro espírita, orando, ayudando, sirviendo, abriendo más el corazón. Es lo que recomiendo. Muchas gracias, Hugo. Realmente hemos aprendido y sacar consecuencias de todas estas, este diálogo y entender que a través del estudio nos podemos convertir en medios moralmente buenos y a través de la transformación moral podemos avanzar mucho en el bien. Podemos desarrollar toda esta técnica que tenemos a nivel mediúnico. Mil gracias por tu intervención y los esperamos nuevamente en nuestro programa Luces para el Alma. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para notificaciones y si tienen, nos den un me gusta con el fin de que este programa llegue a muchas más personas. Y si tienen alguna pregunta pueden anotarlas allí abajo y con gusto podríamos estudiar el tema y hacer un programa al respecto. También los invitamos a que ingresen a www.fundacionremansodeamor.org para que conozcan nuestra actividad social. Mil gracias por su sintonía y hasta una próxima oportunidad en Luces para el Alma. Hasta pronto.